¿Qué tal, muchachos? En esta ocasión les traigo un video acerca de las desigualdades. Todos estos símbolos que vemos aquí significan algo diferente a lo que representa una igualdad. Este símbolo primero es el símbolo de menor que si leemos de izquierda a derecha. Este símbolo es el de mayor que, el de menor o igual a que y el de mayor o igual a que. Estos símbolos se utilizan en las desigualdades, que son cosas diferentes a las igualdades o a las ecuaciones, debido a que nos representan cierto orden en los elementos que tenemos de un lado o del otro de dicho símbolo. Vamos a ver cómo funciona. Primero hay que considerar una serie de propiedades de las desigualdades. Estas propiedades nos brindan un orden dentro de los números que estamos nosotros analizando. La primera propiedad que tenemos es la propiedad de transitividad. Esta propiedad establece que si un número A es menor que un número B y a su vez un número B es menor que un número C, entonces hay una relación directa en términos del orden entre el número A y el número C, que es lo que tenemos de este lado. Aquí tenemos un ejemplo. Si el 2 es menor que el 3 y el 3 es menor que el 5, aunque el 5 y el 2 no tengan una relación directa, se puede decir que el 2 tiene que ser menor que el número 5. Esta es la propiedad de transitividad. Luego tenemos la propiedad aditiva. Esta propiedad establece que si el número A es menor a un número B y C a su vez es menor a un número D, si hacemos la suma de ambas desigualdades, obtenemos que el orden se sigue manteniendo. Tenemos un ejemplo. Menos 2 es menor a 4 y a su vez menos 1 es menor al 3. Si sumamos ambos lados de las desigualdades, obtenemos que 2 menos 1 debe ser menor que 4 más 3, es decir, que el 1 es menor que el 7. La desigualdad se vuelve a mantener. La suma de ambos lados de una desigualdad. Si a ambos lados de una desigualdad le sumamos un número k, que puede ser cualquier número real, entonces la desigualdad se debe mantener. Tenemos un ejemplo. El 2 es menor que el 3 y a ambos lados de la desigualdad yo le voy a sumar una constante k, que es el menos 1. Si hago la suma de ambos lados, obtenemos lo siguiente, que es que 1 es menor que el 2. Entonces, en esta propiedad también la desigualdad se mantiene. Estas propiedades son importantes porque con ellas vamos a poder resolver desigualdades posteriormente. La multiplicación por una constante positiva en ambos lados de la desigualdad. Esta propiedad establece que si A es menor que B y K es cualquier constante positiva, entonces la multiplicación de esa constante positiva por A debe ser también menor que la constante multiplicando a B. Tenemos un ejemplo. El 2 es menor que el 4 y la constante K va a ser el 4. Si yo multiplico en ambos lados por 4, obtengo 8 menor a 16. Entonces la desigualdad se va a mantener. Estas propiedades hasta ahorita han sido bastante obvias, pero la siguiente va a cambiar un poco las cosas. Si la multiplicación que vamos a hacer por una constante es de la siguiente forma, donde la constante ahora es una constante negativa, vamos a tener un cambio en el orden de la desigualdad. Aquí tenemos un ejemplo. Si el 2 es menor que el 4 y la constante que multiplica es menos 4, yo voy a multiplicar ambos lados por esta constante y obtengo algo diferente. El número que obtengo del lado izquierdo es un menos 8 y el número que obtengo del lado derecho es un menos 16. Si nos damos cuenta, el menos 8 es más grande que el menos 16 y aquí hubo un cambio en el orden de la desigualdad. Pasó de un menor que a un mayor que. Es muy importante que tengan esto a consideración debido a que muchas veces vamos a multiplicar o dividir por constantes que son negativas. Y cada vez que hagamos eso, vamos a tener que hacer un cambio en el orden. Si no lo hacemos, vamos a toparnos con una incoherencia, es decir, con que va a haber números más grandes que otros que en realidad no lo son. En este caso, si yo no hubiera hecho ese cambio, hubiera llegado a la conclusión de que el menos 8 es más chico que el menos 16. Lo cual no es cierto porque el 16 negativo está en la parte izquierda de la recta numérica y es un número que es más chiquito que el número menos 8 en términos de orden. Muy bien, estas son las propiedades de los números cuando se ven involucrados con desigualdades. Ahora bien, hay una serie de notaciones que tenemos que tener en cuenta. Veamos ahora la notación de las desigualdades. Esta notación sirve para representar intervalos de valores. Recuerden que las desigualdades no van a ser como las ecuaciones. En las ecuaciones nuestros resultados están expresados con un punto dentro de la recta numérica.
mientras que en las desigualdades las soluciones de ellas están representadas por intervalos de números, es decir, pueden ser más de una sola cantidad. De hecho, se representa de la siguiente forma, con una notación de intervalo que se expresa entre paréntesis o entre corchetes o combinaciones de ambos. La notación de conjunto, que nos habla de dónde a dónde abarca la variable que nosotros estamos resolviendo. Y una notación gráfica en términos de la recta numérica, donde nos indica la cantidad de valores que son parte de la solución. En un intervalo abierto vamos a expresar los símbolos de menor que o de mayor que con paréntesis, igual en la notación gráfica. Y los números que sean la solución pues van a estar coloreados o puestos con una marca para que representen así la solución. En los intervalos cerrados van a estar representados con corchetes y van a tener símbolos de menor o igual a que, mayor o igual a que, dependiendo de cómo nosotros leamos la solución. Generalmente nosotros ponemos en la parte izquierda los números que son más pequeños, que se encuentran en un orden más chico que los números de la parte derecha. Por ejemplo, el 2 sería más chico que el número 3, entonces pondríamos el 2 en la parte izquierda y el 3 en la parte derecha. Las combinaciones de corchetes o paréntesis se deben a que podemos tener combinaciones entre el menor que y el menor o igual a que, o viceversa. Y esto porque puede haber cantidades que pueden ser iguales y menores, o iguales y mayores a cierta cantidad de números. En los intervalos infinitos pues también tenemos la misma combinación. Sin embargo, aquí hay que considerar que siempre que tengamos el símbolo de infinito, tanto positivo como negativo, nunca van acompañados de corchetes o de símbolos de menor o igual a que o de mayor o igual a que, debido a que no podemos nunca igualar a la cantidad infinita que estamos representando. Hay que recordar que el infinito es un abstracto, no significa un número, sino es una cantidad muy grande que se simboliza de esa forma. No podemos alcanzarla, entonces por eso no podemos poner el símbolo con el igual, como el mayor o igual o el menor o igual. Siempre tiene que quedar eso bien claro. Ahora yo les recomiendo que esta tablita pues la anoten, la hagan como una especie de fórmula para poder representar luego las soluciones. Ahora bien, vamos a ver cómo se resuelven primero las igualdades o las ecuaciones y luego pasaremos a las desigualdades o a las inecuaciones. Si nosotros recordamos cómo resolver una ecuación, pues tenemos simplemente una cantidad de números, una cantidad de variables, y nosotros tenemos que encontrar una relación entre esos números y esas variables. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se resolvería esta ecuación. Tenemos 3x menos 1 igual a 5 más x. Resolver la ecuación simplemente consiste en encontrar el valor de la x que la satisface. Se resuelve de una manera muy sencilla, simplemente despejando la x, y obtenemos el valor x igual a 3. Esta igualdad o esta ecuación se satisface solamente para el número 3, no para el 3.1, no para el 2.9, solamente para el número 3. Solamente eso nos satisface la igualdad, y cuando lo comprobamos, que sustituyendo el valor que encontramos, pues obtenemos justamente esta igualdad, 8 igual a 8. Esta solución otra vez es un punto en la recta numérica. Pero ¿qué pasa entonces con las desigualdades o con las inecuaciones? Bueno, en una desigualdad vamos a utilizar las mismas reglas, las reglas para hacer los despejes que ya hemos analizado antes. Aquí tenemos otro ejemplo, 3x menos 1 menor a 5 más x. Pasamos las variables de un lado, los números del otro, reducimos términos, despejamos y obtenemos esto, x menor a 3. Esta que está aquí es la solución de esa desigualdad, que es una desigualdad de primer grado, porque tenemos la potencia de la x elevada a la 1. Y la podemos expresar con otra notación, de las que ya hemos visto también, una notación de conjuntos que nos dice que son todos los números que estén entre el 3, que sean menores a 3, sin ser el 3, y hasta el infinito de números negativos. Es decir, este conjunto no representa un punto en la recta numérica, sino un conjunto de valores, infinitos valores, que empiezan desde un número menor al 3. Entonces, pues podemos escoger, para comprobar que hemos hecho bien nuestra desigualdad, que lo hemos resuelto bien, escogemos un valor dentro de ese intervalo. Yo escogí aquí el número 0, lo sustituyo en la desigualdad y obtengo en efecto que el 5 es mayor que el menos 1 o que el menos 1 es menor que el 5. Como
obtengo algo que tiene coherencia, es decir, los números tienen ese orden, entonces decimos que la desigualdad pues ha sido comprobada. Así es como vamos a resolver las desigualdades de primer grado. Ahora, hay que tener cuidado cuando multipliquemos o dividamos entre constantes negativas. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo no me acuerdo de que hay una propiedad para las constantes negativas, yo voy a tratar de resolver mi desigualdad, como en este ejemplo, haciendo los mismos despejes, pero voy a llegar a algo que no tiene coherencia. Vamos a ver por qué. Aquí tengo la desigualdad, la empiezo a desarrollar paso a paso, y finalmente, si nos fijamos, aquí tenemos un menos 2x menor a 11. Si yo paso dividiendo el menos 2, aquí nomás se ha acomodado el negativo en la parte de arriba, tendría un menos 11 medios. Y yo puedo decir, bueno, esta es la solución de esta desigualdad. Aquí la tengo representada de otra forma, todos los números que son menores a menos 5.5, que es 11 medios negativo, y hasta el infinito negativo. Vamos a ver si es cierto. Yo agarro un valor que esté en este intervalo de valores, voy a agarrar el menos 6, lo sustituyo y llego a algo que no tiene sentido, es decir, a que el 1 es mayor que el 14. Tenemos una incoherencia. ¿Por qué surge esto? Pues porque al momento de que nosotros hicimos el último despeje, cometimos un error. Y ese error consiste en una de las propiedades de las desigualdades, donde tiene que haber un cambio en el orden de la desigualdad debido a que tenemos una constante negativa. Aquí vemos cómo corregimos ese error. Aquí está otra vez de nuevo el mismo despeje, pero al momento de despejar el menos 2, yo tengo que hacer este cambio de orden de un menor que a un mayor que. De esa manera yo obtendría una solución que va a tener coherencia. Agarramos un valor que esté en este intervalo, yo voy a agarrar un menos 2, que es un número que está más grande que el 5.5 negativo. Lo sustituyo en la desigualdad y finalmente llego a algo que sí tiene sentido. El 2 es menor que el 5, por lo tanto, ya he comprobado mi desigualdad de primer grado y también he explicado pues la propiedad que nos habla de los despejes de cantidades que están siendo negativas y que pasan dividiendo o multiplicando pero con un signo negativo. Bien, vamos a ver ahora las desigualdades de grados superiores. Aquí voy a hacer el ejemplo para una desigualdad de segundo grado. De segundo grado porque tenemos en esta desigualdad del ejemplo pues un grado que no es el 1, tenemos una x cuadrada. La resolución se hace un poco diferente. Lo que vamos a hacer es nosotros agrupar todos los términos de un lado, dejar el 0 del otro lado, mantenemos el orden de la desigualdad, pero aquí vamos a encontrar los ceros de esta nueva expresión. Es decir, yo tendría que factorizar, utilizar la fórmula general para encontrar los valores que son iguales a 0. Yo sé que la desigualdad me habla de los valores menores a 0, pero tenemos que encontrar primero los ceros de esta inecuación. Yo factorizo de una manera bastante sencilla y encuentro que hay dos valores que hacen que se haga un 0 de este lado, del lado izquierdo. Uno de ellos es cuando el x vale menos 5 y el otro de ellos es cuando el x vale menos 3. Si multiplico, pues se nos haría un 0. Entonces, lo que sigue es dividir nuestro intervalo de números, desde menos infinito a infinito, en varios intervalos marcados por esos valores donde obtuvimos los ceros. Uno va a ser el menos 5 y el otro va a ser el menos 3. Por aquí he puesto el 0, pues nada más de referencia. Ahora lo que sigue es encontrar valores de prueba en esos intervalos. Aquí yo ya he dividido en 3 intervalos diferentes la recta numérica. Unos van desde menos infinito a menos 5, otros van desde menos 5 a 3, negativo, y otros van desde menos 3 a infinito. Y escogí estos 3 valores que se encuentran dentro de cada uno de esos intervalos, el menos 6, el menos 4 y el 0. Para ver cuál es mi intervalo solución de esos 3 posibles, pues sustituyo en mi desigualdad original. Aquí tenemos en el primer renglón la sustitución del menos 6. Desarrollamos y obtenemos una incoherencia al final. Llegamos a que el menos 15 es más grande que el menos 12 o que el menos 12 es más chico que el menos 15, lo cual pues no es cierto, le hemos puesto una tachista. Esta primera sustitución me dice que este intervalo no es solución de mi desigualdad. Con la sustitución del menos 4, que es para el intervalo del medio, yo lo resuelvo
sustituyendo, y llego a algo que sí tiene sentido. Llego a que el menos 16 es más chiquito que el menos 15. Aquí tenemos una carita feliz de que ya encontramos uno de los intervalos solución. Finalmente probamos con el tercero, nada más para terminar de verificar. Al momento de sustituir con el tercero, llegamos nuevamente a una incoherencia. Por lo tanto, el tercero de los valores no representa una solución de la desigualdad. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución? La que sí haya satisfecho la sustitución de uno de sus posibles valores de prueba. En este caso, pues el intervalo que va desde menos 5 a menos 3 es la solución de mi desigualdad de segundo grado. Si tuviéramos un grado mayor al segundo grado, pues tendríamos que hacer lo mismo, factorizar el número de veces necesarias para encontrar todos los ceros de nuestra desigualdad. Y procederíamos de la misma forma. Obviamente, si son más ceros, habría más divisiones de la recta numérica y tendríamos más intervalos de prueba que tendríamos que verificar. Pero el método es el mismo. Ahora, finalmente, vamos a ver la resolución de desigualdades que tienen valores absolutos. Aquí tenemos una serie de propiedades que son importantes, pero ahorita vamos a aprender a hacerlo sin necesidad de aprendernos esas propiedades. Una de las más importantes son la propiedad 2 y la propiedad 3. Tenemos en el valor absoluto una constante o una expresión A menor a una cantidad K. Y en la tercera expresión tenemos una cantidad K menor o igual a una cantidad A que se encuentra dentro de nuestro valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto pues consiste en hacer positivo cualquier cantidad que tengamos ahí dentro. Sea positiva o negativa, el valor absoluto de algo siempre va a ser positivo. Y estas propiedades solamente se aplican para valores de K positivos. Todos los valores que aparecen aquí de K solamente pueden ser positivos, si no tendríamos incoherencias. Es decir, estas desigualdades solamente vamos a utilizar valores de K positivos. Vamos a ver un ejemplo. Tengo una desigualdad de primer grado, pero con un valor absoluto. Y vamos a resolverla. La manera de proceder siempre es la siguiente para no tener tantos problemas en aprendérnosla. Bien, veamos este ejemplo de una desigualdad de un valor absoluto. Tengo el valor absoluto de 2x menos 5 que es mayor o igual a 3. Sin necesidad de aprendernos las propiedades anteriores, vamos a proceder de la siguiente forma. Tengo este valor de mayor o igual a 3 del lado derecho y tengo el valor absoluto del lado izquierdo. Yo lo voy a colocar de la siguiente forma como en el paso 2 de esta solución. Ya en el paso 2 ya no tengo las barras del valor absoluto, he acomodado el 3 del lado derecho, le he añadido otro símbolo de menor o igual y voy a colocar un menos 3 en el extremo izquierdo. Esto se parece a la propiedad 1. Procedemos a resolver la desigualdad. Los despejes que hagamos de un lado de la desigualdad se van a hacer del otro lado de la desigualdad, es decir, hacia el extremo izquierdo. Yo voy a pasar este menos 5 hacia el otro lado, pasa con un más 5 y también con un más 5 en la otra desigualdad. Reduzco términos y luego hago la división. Una vez que yo he terminado, parece ser que ya tengo la solución. Sin embargo, tenemos una incoherencia aquí señalada con este círculo rojo. El 1 no es más grande que el 4. Lo que se va a hacer ahora pues es separar esta desigualdad en dos desigualdades diferentes debido a que el orden no se está satisfaciendo. Entonces yo voy a separar por un lado los valores de x mayores o iguales a 4. Esos valores son una solución de esta desigualdad, pero también tengo otro conjunto de valores que también lo es, que son los valores de x menores o iguales a 1. Estas dos soluciones vienen justo de aquí, pero separado. Pues ya al final solamente tendría que hacer eso para haber resuelto esta desigualdad sin necesidad de haberme aprendido las otras propiedades, que en ellas explica lo que se tiene que hacer dependiendo si tenemos aquí un mayor que o un menor que, pero nosotros lo hemos hecho con una misma metodología. Al llegar a una incoherencia es cuando lo separamos, de esa forma ya no tendríamos que aprendérnoslo. Muy bien, esto ha sido todo en términos de las desigualdades. Vimos desigualdades de primer grado, de grados superiores y de valor absoluto. Ustedes mismos pueden ponerse sus propias desigualdades, las resuelven. Una vez que las hayan resuelto, agarran algún valor de prueba de su intervalo solución, lo sustituyen en la desigualdad
original, y si esta está satisfecha, quiere decir que han resuelto bien su problema y quedó bastante bien comprendido este tema. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.